Acompañado da conselleira do Mar e diversos representantes do PP en Galicia, o presidente do partido non dubidou en facerse ao mar para coñecer algo máis de preto o oficio do sector pesqueiro. Tras visitar unha batea, compareceu no porto da Pobra, onde destacou o valor da flota que permaneceu activa durante o estado de alarma, garantindo o abastecemento do mercado con produto fresco. Agradecer a todos los que se dedican a la mar, que durante los peores meses de la pandemia han sido además calificados como sector esencial y no han faltado a su trabajo para mantener el abastecimiento en todos los mercados de España, incluso a veces a pérdida. Y creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Hemos hablado mucho de otros sectores, pero el sector pesquero ha estado a la altura y muchos han visto, sobre todo desde las ciudades, el esfuerzo que han tenido que hacer, algo que yo hoy quiero reconocer. No seu discurso, no que pediu o voto para Feijóo Casado, referiuse tamén á reforma do Regulamento Xeral de Costas, que ponía en risco a numerosas empresas transformadoras do litoral galego. Tal y como está esta ley de cambio climático, sería el fin para este sector, porque no podrían asumir 5.000 establecimientos que están repartidos en 80 concellos gallegos las inversiones o el coste de tenerse que mover 5, 10 kilómetros, 15 kilómetros hacia el interior. Y por eso el Partido Popular ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados y esperamos que el Gobierno acepte esa enmienda porque no entenderíamos que fuera a atacar el sector primario en Galicia, que representa más del 2% del PIB y que emplea a miles de familias y que es tan importante para toda España. Casado aludiu tamén á futura negociación do Fondo Europeo de Pesca, demandando unha negociación favorable para a flota galega polo seu peso estratéxico no conxunto de España.